Las personas que vivieron la informática personal, sobre todo en el mundo PC, en los años 80 y 90, recordarán al mítico botón etiquetado con la palabra turbo, que se encontraba en los ordenadores. La mayor parte de la gente pensaba que ese botón lo que hacía era duplicar, en algunos casos incluso triplicar, la velocidad del ordenador. Como la propia palabra decía, entraba en un modo turbo. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que no aumentaba, sino que ralentizaba la velocidad del ordenador. El botón turbo, aunque no dejaba de ser un botón sin más, un botón que estaba presente en la mayoría de los ordenadores, tiene una historia muy compleja. Y si seguimos un poco el hilo de lo que estoy contando ahora, que no aumentaba la velocidad del microprocesador, sino que la ralentizaba, tiene mucho menos sentido todavía. ¿Para qué queríamos reducir la velocidad en un ordenador? ¿Qué sentido tenía? Aquí y ahora, en este vídeo, voy a contar la auténtica historia del botón turbo de los ordenadores PC en los años 80 y 90. Por norma general se piensa que el botón turbo tenía que ver con el mundo PC nada más, porque en realidad, en cuanto el mundo PC empezó a evolucionar a finales de los 80, desaparecieron el resto de arquitecturas que venían de antes y que no eran compatibles o no eran estándar. Pero el botón turbo estuvo presente más allá del mundo PC. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahora en pantalla, vemos un botón turbo en un ordenador Amiga 4000T, que no era un ordenador de arquitectura PC. Sobre el origen del botón turbo, ¿cuál fue el primer ordenador que incorporó la posibilidad de activar o desactivar el turbo? Es muy complicado. En este apartado concreto la historia está muy difuminada. No hay un ordenador concreto que podamos certificar que haya sido el que estrenó la opción del turbo. Sí se saben algunas cosas. Que nació dentro del mundo PC, y dentro del mundo PC nació principalmente en los compatibles con PC, no en los IBM PC originales. De hecho, oficialmente ningún ordenador IBM PC original incluyó nunca un botón de turbo. Sí que podía alterar la frecuencia de ejecución del ordenador, en algunos casos desde el BIOS, en algunos modelos concretos de IBM PC, pero ninguno oficialmente incluyó un botón turbo. Se empezaron a ver en ordenadores PCXT o PCAT basados en el 286 hacia el año 1985-1986 aproximadamente. Pero no hay una certificación concreta de qué modelo, de qué ordenador y de qué fabricante utilizó por primera vez el turbo. Al menos yo no he encontrado ninguna documentación que lo certifique y he investigado mucho y a un nivel muy profundo sobre este asunto. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. En los primeros años 80, y para una mayoría de programadores de software, desarrollaban el código fuente utilizando como temporizador el ciclo de frecuencia de reloj del microprocesador. Y esto fue un error, porque según fueron evolucionando los microprocesadores, que evolucionaron muy rápido en un corto espacio de tiempo, aquellos programas no podían ser ejecutados en procesadores compatibles pero más modernos, porque la frecuencia del reloj se había disparado, había aumentado mucho y aquellos programas se ejecutaban de una manera totalmente acelerada. ¿Cuál fue la solución? Habilitar la opción de cambiar la velocidad de ejecución, pero no en el sentido de aumentarla, porque los procesadores ya habían aumentado la velocidad, sino en el sentido de reducirla, para que tuviera unos ciclos parecidos a aquellos microprocesadores donde se había ejecutado el desarrollo del software. Básicamente era coger un microprocesador moderno
que siempre trabajaba a la máxima velocidad a la que podía trabajar, a la que podía operar, y habilitarle una opción para reducir su velocidad y que trabajara como otros antiguos, para que ese software antiguo se pudiera ejecutar. Ese es el fin o la finalidad del botón turbo. Pero el nombre no fue el más adecuado. En realidad, el sentido de ese nombre era darle un aspecto turbo, velocidad, más rápido, más potente, pero lo que hacía era justo lo contrario. Un pequeño paréntesis para comentar que en mi web parceladigital.com existen muchos más videoblogs publicados sobre retroinformática, que también existe una sección de contenido en formato podcast de audio, una tercera de artículos en texto y un cuarto formato de vídeos cortos o shorts de una duración máxima de 3 minutos. En el pie de la web se encuentran todos los enlaces a mis cuentas en redes sociales. ¿Por qué ya en los años 90 desapareció el botón turbo de los ordenadores? Porque el software ya no utilizaba temporizadores relacionados con el ciclo de reloj del microprocesador. Utilizaba otro tipo de sistema, utilizaba formas de temporizar alternativas. Estrechamente relacionado con el botón turbo, a partir de ordenadores como el 386, 486, 486 de X2, de X4 e incluso Pentium, empezaron a aparecer los LED de velocidad en pantalla. En teoría, ese LED mostraba la velocidad de la CPU del microprocesador en megahercios y normalmente contaba con 2 dígitos. Raro fue el caso que tenía 3 dígitos y si lo tenía, el primero solo era un 1. No había más números. Esas pantallas LED que venían en las torres también son un caso particular muy similar, relacionado con el turbo y muy similar, porque cuando pulsaba el botón turbo aparecía una velocidad y cuando lo desactivaba la velocidad se reducía. Y mucha gente pensaba que ese LED estaba interconectado con la placa base y con el microprocesador y que medía la velocidad en cada momento. Y no es cierto, el LED no estaba conectado con absolutamente nada. Por detrás se veía en la carcasa y por la cara interior, en el interior de la carcasa, había un conjunto de jumpers donde, según cómo los pusieras, configurabas un número fijo que iba a mostrar. Es decir, aquellos 386 que mostraban 33 o 486DX que mostraban 33 de 33 MHz de velocidad, en realidad tenían unos jumpers fijos que hacían que mostraran ese número. Incluso cuando las velocidades superaron los 100 MHz y aquellos LED que se distribuían masivamente en los ordenadores solo tenían 2 dígitos, dejaron de mostrar números y se pintaba la letra LO cuando la velocidad era baja, de low, y HI latina cuando la velocidad era alta, de high. Pero era una pantalla LED tonta que no estaba conectada contra nada. La conclusión de este vídeo es muy sencilla. Al contrario de lo que mucha gente piensa, ese botón turbo, principalmente visto en los ordenadores PC compatibles en los años 80 y 90, no habilitaba una velocidad turbo en el ordenador, no aumentaba la velocidad. Los ordenadores siempre trabajaban a la velocidad máxima que les permitía el procesador, en lo que frecuencia de reloj refiere. Eso lo que hacía era todo lo contrario, ralentizar la velocidad del ordenador. ¿Para qué? Para poder ejecutar software antiguo que, tal y como había sido diseñado, estaba directamente relacionado con la frecuencia de reloj del microprocesador. Por lo tanto, cuando se ejecutaba en un procesador mucho más potente, aquello iba a la velocidad de la luz y no había quien pudiera hacer nada con él. Se veía especialmente en videojuegos. Lo que aparentemente era un sencillo botón turbo, ya hemos visto en este vídeo cómo se complica en lo que a su historia refiere y tiene mucha más miga de lo que originalmente se pensaba. ¿Tuviste algún ordenador con botón turbo? ¿Tuviste alguna experiencia al respecto de esta historia? Deja tus comentarios en este vídeo y nos vemos en el próximo.